Entonces decíamos que vamos a estudiar en esta clase justamente esas soluciones locales que se han encontrado a lo largo del tiempo para dar la vivienda sustentable en ausencia de la tecnología, ¿no? Que es lo primero que vamos a ver, que no se necesita gran tecnología para lograr hacer viviendas sustentables. Entonces, ahora sí, para empezar, vamos a empezar hablando de la biomímesis. Entonces, no sé si hayan escuchado de la biomímesis y alguien me pueda decir qué entienden por biomímesis. A ver, ¿alguien que quiera participar diciendo qué entiende por biomímesis? Yo, profesor, por el nombre me imagino que es como una copia o réplica que busca, pues sí, copiar a la naturaleza en los aspectos, pues, de interés, ¿no? Para una casa sustentable. Gracias, Tonatio. Sí, exactamente. La idea de la mímesis es el copiar algo y bio pues, es copiar algo con respecto a la naturaleza, ¿no? Es justamente ese es el término y normalmente lo hemos escuchado con cosas tecnológicas. Ahorita les voy a dar un par de ejemplos que seguramente van a poder reconocer, pero nosotros también lo vamos a aplicar con la parte de la vivienda. Entonces, justamente la biomímesis es poder emular lo que se ve en la naturaleza, las soluciones que se han encontrado en la naturaleza, que otros seres vivos han hecho para adaptarse y poder utilizarlas para resolver problemas complejos. Y no es algo que hemos hecho en la actualidad con las tecnologías, con las cosas digitales, sino que lo hemos hecho desde nuestros albores como humanidad. Siempre hemos observado la naturaleza y hemos aprendido de la naturaleza para poder adaptarnos. Y eso es muy importante y necesario porque resulta que hay algo que se llama el nicho ecológico, que es la distribución espacial que puede tener una especie. Y ese nicho ecológico va a depender de ciertos factores que les vamos a llamar factores bioclimáticos, que es como la temperatura máxima, la temperatura media, mínima, precipitación, etcétera. Entonces, hay muchas especies que tienen un nicho ecológico muy reducido, pero realmente los humanos, que también somos una especie de animales, tenemos el nicho ecológico que es prácticamente todo el mundo. Y lo curioso es que al estar en todo el mundo, vivimos en lugares con variaciones climáticas muy fuertes, como lo vimos en la clase pasada. ¿Y cómo logramos hacer eso? Tenemos muy poca adaptabilidad. Hay especies que se logran adaptar fácilmente a las estaciones o a diferentes lugares, como los zorros árticos, que cuando llega el invierno, crecen un nuevo pelaje. Ese pelaje primero es blanco, que va a permitirles camuflajearse y va además a darles mayor aislamiento. Y llegado el verano, cambian por otro pelaje que es rojo, que les permite tener camuflaje en la vegetación y además tienen menor aislamiento que les permite resistir mayores temperaturas. Los pájaros también pueden tener plumas que se pueden mover ligeramente para atrapar aire entre las plumas y eso va a aumentar el aislamiento y su resistencia a menores temperaturas. Nuestro cuerpo no nos permite hacer nada de eso, o lo que nos permite hacer es muy limitado. La única forma que tenemos para adaptarnos a diferentes nichos ecológicos ha sido nuestro ingenio y esa capacidad creativa para poder aplicarlo. Entonces, hemos aprendido en diferentes casos, como ustedes conocerán muy bien el velcro, que es muy extendido en la actualidad, pero fue inventado por la NASA para los astronautas. Y se dieron cuenta al estudiar esto, que es el abrojo o lampazo, que si ustedes habrán ido a caminar al campo o al bosque, seguramente se les habrán quedado estas cosas pegadas a los calcetines. Y entonces aprendieron la forma microscópica que tenían estos ganchitos y fue lo que se aplicó a el velcro. Entonces estamos imitando lo que vemos en la naturaleza para resolver un problema complejo. Otro, por ejemplo, esto que es un piolet de escalada de hielo, y vemos que imita la forma del pájaro carpintero y también la idea, esta forma es poder dar una mayor fuerza y también mitigar el impacto, ¿no? Esa vibración que le puede regresar a uno. Otro ejemplo adicional que podemos ver aquí es en las aletas de las ballenas y una turbina eólica. Entonces, ya en la actualidad, estas aspas de la turbina eólica no son lisas totalmente, sino que hemos empezado a aplicar cierta textura y esa textura lo que va a hacer es que les va a dar un mejor comportamiento aerodinámico. Y lo único que hemos hecho es estudiar cómo son las aletas de diferentes animales para poder darle esta forma que mejora ese comportamiento. Otro ejemplo es el del halcón, y como pueden ver, un jet supersónico está perfectamente modelado a la forma del halcón, ¿no? Vimos cómo el halcón
minimizaba la fricción del aire, aumentando su qué tan aerodinámico es, y de la misma manera lo logramos hacer para un jet supersónico. Pero, como les digo, no solamente existe esa mímesis tecnológica en elementos altamente, esa biomímesis en elementos altamente tecnológicos, sino que también no somos nosotros los humanos los únicos animales que construimos refugios o viviendas. Hay muchos otros animales que lo hacen y también se adaptan a diferentes condiciones climáticas, y nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo cómo se adaptan estos animales y justamente lo hemos aplicado en nuestras viviendas. Entonces, algo tan poco notable como uno podría pensar que es el nido estándar que ustedes reconocerán, realmente es una maravilla de una solución tecnológica, porque además que tiene una multitud eh, de materias primas, de que pueden ir encontrando ramas, hojas, restos de pelos de animales en diferentes lugares, y tiene una forma muy específica que le da una buena resistencia. Resulta que la idea es que no sea algo compacto, sino que sean materiales muy porosos, que tengan un buen espesor, y lo que va a lograr esto es atrapar aire, burbujas de aire entre todas estas ramas, y eso va a darle mayor aislamiento que si hubiéramos compactado todas las ramas, que es algo que vamos a ver, que el aire estancado, el aire inmóvil va a ser el mejor aislante que vamos a poder tener. Y no es algo que hayamos descubierto o inventado nosotros. Bueno, lo descubrimos nosotros en algún momento, pero ya hay otros animales que lo aprovechaban. Entonces, justamente esta característica le da aislamiento a los huevos que puede tener el nido de un pájaro. Además, como tiene poca densidad, pesa poco y puede resistirlo las ramas. Pero no es el único tipo de nidos que hay. Por ejemplo, hay este tipo de nidos que van a ser nidos en condominios o nidos multifamiliares, que tienen una razón de ser. No existe nada más porque al pájaro se le haya hecho fácil construirlo de esta manera, sino que el pájaro lo construye por una razón, y va a ser la misma razón por la que vamos a ver que los humanos construimos este tipo de asentamientos. Lo que va a suceder es que si vivimos en un lugar muy frío, eh, a mayor área que tengamos expuesta en nuestra vivienda, va a ser mayor el viento que va a estar incidiendo, y al igual que dijimos con el wind chill en la clase pasada, va a ser mayor la pérdida de calor. Entonces hay que minimizar el área. Entonces, si ustedes ven el área expuesta que tiene que es solo un nido, contra el área expuesta que tiene cada nido, que va a ser menor porque comparten paredes, este está más protegido contra la pérdida de calor. Pero de la misma manera, si hace mucho calor, entonces las paredes o el área superficial que tenga nuestra vivienda va a estar absorbiendo mayor radiación solar. Entonces, a mayor área expuesta, mayor calor absorbido. Entonces, justamente si minimizamos el área expuesta, vamos a minimizar el calor que vamos a estar recibiendo por radiación solar. Entonces, como vemos, los pájaros también han logrado encontrar diferentes soluciones para adaptarse a diferentes climas. Por otro lado, aquí vemos también otro muy buen ejemplo, que son los nidos colgantes, que funcionan como un péndulo, que es una estructura muy flexible, que va a permitir que se mueva con el viento. Entonces, en vez de tener que resistir ese esfuerzo generado por la presión del viento, ese esfuerzo se convierte en movimiento y le da una mayor resistencia y mayor estabilidad al nido. Y otro ejemplo va a ser las madrigueras, que las madrigueras, o sea, no solamente los conejos, estos perritos de la pradera, etcétera, hacen madrigueras, sino que también hay pájaros que hacen madrigueras. Entonces, no sé si alguien quiera compartirnos por qué consideran que hay animales que hacen madrigueras, o cuál es la motivación por la que un animal haría su madriguera. ¿Qué pasó, Rodrigo? Yo creo que es para, digamos, mitigar un poco los, los ambientes a los que se enfrentan en su entorno, es decir, temperatura, a lo mejor vientos extremos, que esto los ayuda a que estén en un lugar un poco más controlado, y para sus depredadores, que probablemente son animales más grandes y al ser un espacio un poco más chico impide que ellos puedan entrar y que se dificulte un poco más. Claro, gracias, Rodrigo. Sí, o sea, la parte de los depredadores y de cómo se alimentan es muy importante. A nosotros nos va a interesar más la otra parte que comentaste primero, que es justamente eso.
el vivir en un lugar subterráneo bajo una gran masa de tierra o un gran espesor de tierra va a dar un aislamiento importante. Es decir, vamos a ver que en la atmósfera o el aire varía su temperatura fuertemente a lo largo del día y a lo largo del año, la temperatura del aire, pero aunque nosotros comentamos en la clase pasada que hay un gradiente geotérmico conforme uno va metiéndose en profundidad y que lo podemos aprovechar para obtener calor, lo que no comentamos la clase pasada es que también la temperatura del suelo es muy constante a lo largo del año. Entonces, al construir uno su nido subterráneo, entonces mitigamos esas fuertes variaciones que puede haber, por ejemplo, en un lugar desértico, esas variaciones de la temperatura del aire y vamos a tener una temperatura más constante justamente en este nido. Entonces, ese aislamiento térmico, esa gran cantidad de tierra, esa masa térmica, que va a ser también un concepto muy importante que vamos a estar hablando en las siguientes clases, nos va a dar un fuerte aislamiento para tener condiciones más confortables, como nos comentaba Rodrigo. A ver, aquí otro. Entonces, ese es como podemos ver que algunos pájaros se han adaptado, pero no solamente los pájaros construyen asentamientos, sino que los insectos también lo hacen y también lo hacen de manera para adaptarse a las condiciones climáticas. Entonces, este ejemplo que les voy a mencionar, que es esta especie de termitas que se llama Amitermes meridionalis, pero el nombre más importante o más común es el de las termitas magnéticas. Entonces, es importante saber por qué se llaman termitas magnéticas. Entonces, si ustedes ven aquí cómo construyen su asentamiento las termitas, aquí lo estamos viendo de perfil, pero si lo vemos de frente, vamos a ver que es como una placa plana, ¿no? Y larga. Entonces, resulta que las termitas magnéticas construyen esto alineado con el polo norte-sur. Entonces, acá hacia acá está el norte y hacia acá está el sur. Y justamente, pues tienen cierta capacidad a través del magnetismo de poder conocer la orientación exacta. Y esa orientación exacta tiene una razón de ser, no es arbitraria. De entrada, es importante notar que esto es un enorme logro estructural. Si ustedes ven la relación ancho-alto, que pocos de nuestros edificios o prácticamente ninguno logra tener esta relación de ancho contra alto, también va a ser una gran masa térmica. Es lo mismo, es una gran masa o mole de tierra que va a almacenar mucho calor. Porque también vamos a ver que justamente esto, durante el día, se va a ir calentando lentamente el suelo y en la noche en los desiertos, si alguien vive en el norte del país, sabrán que baja mucho la temperatura, que es algo que no sucede en las zonas tropicales. Entonces, cuando baja la temperatura, esta tierra se va a ver calentando lentamente y entonces va a empezar a liberar ese calor y justamente eso es lo que va a mitigar esa bajada de la temperatura en la noche. Entonces va a tener, la masa térmica tiene inercia térmica, que también lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante. Entonces justamente esta masa térmica para las termitas también les da mayor estabilidad o mayor, sí, menor oscilación de la temperatura en el interior y está hecho para que el sol pueda pegar en la mañana cuando sale por el este y en la tarde cuando está metiéndose por el oeste. Y entonces que ese sol pueda calentar temprano y entonces mantener constante la temperatura a lo largo del día y calentar en la tarde y mantener en la noche esa temperatura. Y por el contrario, como es muy delgado cuando lo vemos desde el sur, va a evitar el sol de mediodía que va a ser muy intenso y que va a sobrecalentar eso. Entonces también esa orientación con respecto a la trayectoria del sol va a ser muy importante en las estrategias bioclimáticas que vamos a tener, ¿no? Entonces es importante que las termitas magnéticas orientan o se orientan de acuerdo a los puntos cardinales y la importancia que tiene eso con respecto a el movimiento del Sol. Entonces, ahora vamos a tratar otro tema, otro término que va a ser la biofilia. Vamos a pedirle a alguien que nos comparte qué es lo que cree que es la biofilia. Entonces, vamos a irnos con Carla. ¿Nos puedas decir cuando escuchas biofilia, ¿qué piensas que se refiere el término? Puede ser como algo relacionado con las plantas, como... puede ser como una... Bueno, yo tenía más o menos una idea de que es como una como conexión que hay entre como las plantas y otras, y alguna forma de vida que exista
está a su alrededor. Gracias, Carla. Justamente es lo que estás diciendo, o sea, filia es atracción y bio es igual de naturaleza. Entre la biofilia va a ser una atracción hacia la naturaleza. Es una atracción que sentimos nosotros los humanos hacia la vegetación. Gracias, Carla. Entonces, justamente, ya no me deja mover, ok, aquí está. Fue un término que no es tan viejo o es relativamente reciente, fue propuesto por Edward O. Wilson en un libro en el 84, y justamente es lo que nos decía Carla, ¿no? Tenemos una tendencia innata hacia la naturaleza y otros seres vivos. Entonces, por eso nos atrae un bosque antiguo, un bosque muy frondoso. Nos atrae ver una manada de animales salvajes caminando por una sabana y sentimos esa fuerte atracción de esa vitalidad en los ecosistemas. También por eso son muy atractivos los bebés mamíferos, aunque sean de muchas otras especies. Nos encanta ver elefantes bebés, que pandas bebés, que perros bebés, etcétera, de todas las especies diferentes, son inherentemente atractivos. Entonces, esa atracción hacia la naturaleza, además, se ha demostrado que trae beneficios psicológicos y anímicos, es decir, dar un paseo por el bosque, por la naturaleza, nos reduce la depresión que podamos tener o nos hace sentir mejores. Es un buen tratamiento psicológico. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido un desarrollo tecnológico, un crecimiento urbano acelerado que ha fragmentado esa conexión. Entonces, podemos ver nosotros muchos barrios en la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, en todo el mundo, donde nadie se puede ver un solo árbol a varias calles de distancia. Entonces, hemos perdido esa conexión con la naturaleza. Ha sido olvidada y además ha empezado a ser menospreciada. Hemos empezado a decir que no es tan importante esa conexión con la naturaleza. Entonces, parte de nuestra labor va a ser que las edificaciones o los edificios que hagamos permitan recuperar esa armonía natural y permitan tener una cercanía con esa naturaleza, con esa vegetación. Y además, es lo que ya hemos comentado aquí con la biomímesis. Hay que estudiar la naturaleza, hay que ver la solución que han encontrado otros animales a las condiciones climáticas y saber que la solución está en la naturaleza. Y es lo que es un término importante que se le llaman las soluciones basadas en la naturaleza, que se puede aplicar aquí para los edificios sustentables, pero también para la hidráulica, etc. Hay muchas formas diferentes de aplicar ese conocimiento de biomímesis. Ahora, entonces, esto nos va a llevar a recordar, que también es algo que hemos olvidado, que les digo, no somos más que otra especie de animales que está formando parte de los ciclos biológicos o de los grandes ciclos continuos de la naturaleza. Es decir, nosotros no controlamos a la naturaleza nos controla y da esas circulaciones continuas. Y es lo que hemos olvidado en los últimos años. Ya lo mencionamos un poco, creo que en alguna de las clases pasadas, pero aquí quiero darles un ejemplo breve de cómo estamos nosotros dentro de esos ciclos. Entonces, hay que recordar el ejemplo del salmón. Entonces, ustedes sabrán que los salmones nacen en los ríos, en las partes altas de los ríos, ahí desovan, ahí crece el salmón, y cuando el salmón es joven, baja todo el río y llega al mar, al Océano Pacífico. Por ejemplo, baja desde Canadá, del río baja todo, llega a la bahía de Vancouver y eventualmente llega al Océano Pacífico. Y no se va a quedar en ese punto del Océano Pacífico, sino que el salmón a lo largo de su vida va a dar varias vueltas alrededor de todo el océano. Es decir, en un año se va a encontrar frente a Japón, en otro año se va a encontrar frente a México, en otro año frente a Corea, frente a Australia, etcétera. Y va a estar alimentándose continuamente y eventualmente va a regresar al río, va a subir todo el río haciendo un enorme esfuerzo, va a desovar en el río y va a morirse en el río. Entonces, es un ciclo muy interesante. Uno podría pensar que no tiene mucha justificación por qué llevar a tantas complicaciones, pero ha sido parte de la adaptación evolutiva, pero también dentro del ciclo de los nutrientes de la naturaleza tiene un rol muy importante. Normalmente lo que hace un río es lavar todos los nutrientes poco a poco. Con la erosión va llevando todo lo que hay en la tierra al mar, y en el mar no hay forma de que salgan los nutrientes. Por eso el mar es salado. El mar es salado porque todo lo que se va lavando de minerales de los ríos eventualmente se queda en el mar y el agua se evapora, pero los nutrientes o los minerales se quedan y se van concentrando poco a poco, y por eso se vuelve salado. Y ahí, peor tantito, si regresamos todos nuestros contaminantes, todas nuestras aguas residuales que fueron de alimentos que crecieron con nutrientes en la tierra y los aventamos al suelo
si fertilizamos nuestros campos con nutrientes extraídos de las tierras y los aventamos al mar, no hay forma que salgan del mar. Pero van a existir ciertos ciclos naturales que van a permitir que esos nutrientes regresen a la tierra y es parte del rol que tiene el salmón. Entonces, justamente el salmón se alimenta de nutrientes en el mar y regresa a morir en el río donde se recuperan en la tierra esos nutrientes, porque también el oso va a comerse al salmón. Entonces, el oso se está alimentando de nutrientes que venían del mar. Pero también hay otros ciclos que nos afectan. Esto es algo bueno para nosotros, porque el salmón es importante para las economías del mundo. Y lo hemos afectado con las presas, con la construcción de presas y al tapar y contaminar ríos. Pero hay otros ciclos naturales, que son muy importantes, son parte del movimiento natural de la tierra, como los incendios, que lo único que hacen es evitar que haya una sobrecompetencia en los bosques por parte de los árboles. Entonces, naturalmente, cada cierto tiempo hay incendios, pero nosotros los hemos aumentado la intensidad, pero el sargazo es exactamente lo mismo. En el centro del Atlántico hay una zona que se llama el Mar de Sargazo, y es justamente donde vive el sargazo naturalmente. Lo que ha pasado es que hemos aventado tantos nutrientes, hemos eutrofizado a tal nivel nuestros ríos y esos han mandado todo ese nitrógeno, todo ese fósforo al mar, que ha habido una explosión en el crecimiento de sargazo porque tienen demasiados nutrientes que no deberían estar ahí, deberían estar en la tierra. Y entonces los flujos, las corrientes marinas, lo único que han hecho es regresar ese sargazo a la tierra para que todos esos nutrientes que son excedentes en el mar puedan regresar a la tierra y eventualmente al descomponerse el sargazo ser aprovechados por la cadena trófica. El problema es que nosotros estamos en medio y por eso nos acaba afectando, que fue lo que comentamos hace un par de clases acerca de los huracanes, cuando les dije de este huracán Nora que acaba de pasar por el Golfo de Cortés. Más que nos estorben todos esos ciclos naturales, nosotros estorbamos a los ciclos naturales. Nos hemos puesto en medio y después nos preguntamos, ¿qué es lo que decíamos en la clase de resiliencia? Que nos ponemos en zonas vulnerables y después nos preguntamos por qué suceden estos accidentes o estos desastres. Y es porque nosotros mismos nos hemos puesto en la parte problemática. Entonces, en vez de luchar en contra de estos ciclos, tenemos que buscar cómo aprovecharlos o cómo movernos simbióticamente con ellos. Y es algo que no es una idea nueva, ni es algo que se proponga de la nada, porque se ha hecho a lo largo de los siglos, principalmente por los grupos originarios indígenas, que son los que tradicionalmente han manejado los ecosistemas y han favorecido un equilibrio, han sabido vivir en conjunto con estos sistemas naturales. Resulta que el Amazonas, que es una de las más grandes selvas del planeta, cuando nos pusimos a estudiar el suelo, resultó que no era un suelo natural y que ese suelo tan fértil que hacía una selva tropical tan frondosa había sido construido por los humanos durante siglos y miles de años. Entonces, va a ser algo que se va a llamar la terra preta. Entonces, de acuerdo a un sistema especial de compostaje y una quema muy controlada, hacían un suelo muy fértil que después ellos aprovechaban para que crecieran árboles, donde de los árboles sacaban frutos, crecían ciertas especies, o sea, era donde vivían ciertas especies de animales de las que se alimentaban, y entonces al tener este sistema agroforestal donde favorecía la continuidad de la selva, también favorecía la continuidad o el bienestar de las poblaciones del Amazonas. También los aborígenes australianos, de la misma manera, que tenían una quema controlada de la vegetación de la sabana para poder tener ecosistemas saludables, que hubieran poblaciones de animales adecuadas y pudieran ellos alimentarse. Cuando se prohibió esta práctica en Australia, empezó a aumentar la cantidad de incendios descontrolados hasta que hace un par de años se les volvió a permitir que de esa forma que ellos tenían este conocimiento de cómo hacerlo correctamente y mesuradamente, volvieran a estar manejando este ecosistema. Entonces, tenemos que aprender de estos grupos cómo ellos trabajan con la naturaleza y no contra la naturaleza. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo podemos ver dentro de esa cosmogonía indígena cómo el ser humano simplemente es una parte más del ciclo. Estos son los salmones de un grupo que vamos a hablar ahorita en unos minutos del noroeste de Canadá. Entonces, es muy importante cómo
ese ciclo es parte de lo que nos genera nuestro bienestar y nosotros tenemos que adaptarnos a ese ciclo natural. Entonces, justamente eso nos va a llevar al refugio humano. Ya dijimos que nuestro nicho ecológico es todo el planeta y que hay una enorme variedad climática por diversas razones, radiación solar, declinación solar, precipitación, temperatura, bla, 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 ¿no? Que generan una gran variedad de climas en el planeta. Resulta que nosotros nacimos o evolucionamos en un clima cálido dócil, en lo que es ahorita Etiopía y Kenia, en el valle del Rift del África Central, que es donde surgió la humanidad. Era un clima cálido, con poca variación de temperatura, muy agradable, ¿no? Entonces, pues justamente por eso no había tanta necesidad de tener asentamientos tan complejos, que es lo que vamos a ver en la actualidad. Eventualmente creció la población y ya no cabíamos ahí, entonces tuvimos que movernos y siempre hemos tenido una gran naturaleza curiosa que ha hecho la migración. Entonces hay que saber que los humanos somos migrantes, todos los humanos, toda la humanidad es migrante y gracias a esa migración es por la que existen todos los diferentes países y culturas del mundo. Entonces no hay que creer que la migración es algo nuevo o algo emergente, es algo que existió durante a lo largo de toda la existencia de la humanidad y es algo que es natural y que ha dado esa riqueza que tenemos. Entonces, no hay que creer que es algo nuevo, negativo que hay que eliminar. Simplemente hay que a lo mejor hacerlo de una manera que beneficie a todos. Entonces, al llegar los seres humanos a diferentes lugares con diferentes climas, tuvieron que utilizar su creatividad porque vimos que nuestro cuerpo tiene muy poca capacidad adaptativa. Y entonces justamente esa creatividad lo que hizo fue hacer, como podemos ver aquí, diferentes viviendas y también diferente vestimenta de acuerdo a las condiciones climáticas, a la temperatura, a la precipitación, etc. Entonces justamente lo que vamos a estudiar en esta clase va a ser, bueno, en esta clase y en las próximas, van a ser esas, van a ser cómo hemos adaptado a lo largo de los siglos y milenios a diferentes climas estas soluciones, tanto de vivienda, como después vamos a ver un poco acerca de cómo afecta la ropa que tenemos en el clima en el que estamos, y justamente nuestro trabajo como ingenieros va a ser adaptar, aprender este conocimiento ancestral que tenemos desde hace mucho tiempo y poder tomarlo a un lugar, a una condición moderna. Entonces, eso nos va a llevar al tema de la arquitectura vernácula. Entonces, también no sé si alguien quiera compartirnos qué es lo que entienden por el término vernáculo, antes de que empecemos con esa parte. ¿Alguien que quiera participar o los escojo? Yo, ¿Qué pasó, Isis? según yo, la arquitectura vernácula es la que es como originaria de algún lugar, ¿no? Como regional, no sé si esté bien dicho. Por ejemplo, aquí en Tabasco, que la arquitectura pretende techos altos y como un andador al exterior para que el calor se disipe más rápido. No sé, eso se me hace una analogía. Claro, sí. ¿Ya se escuchó el término vernáculo utilizado en algún otro contexto o solamente lo has escuchado en la parte de arquitectura vernácula? No solo en arquitectura, en casas. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Justamente la definición que das de arquitectura vernácula es muy buena, es justamente lo que vamos a estudiar. Ese ejemplo que das de los corredores a sombra y de los techos amplios, no lo vamos a ver específicamente en esta clase. Van a leer ustedes un poco acerca de la arquitectura vernácula de México, pero pues ese tipo de arquitectura justamente no lo he implementado. Entonces también no lo puse aquí como ejemplo en la clase, pero puse varios otros, pero también es muy buen ejemplo. Gracias, Isis. Entonces justamente, creo que sí es la siguiente. Bueno, ahorita regresamos a esta parte, porque ya me salté de, de un tema, pensé que venía después. Sí, justamente la palabra vernáculo se refiere a originario doméstico. Si alguien de ustedes se acuerda de sus clases de historia, de la historia medieval, resultaba que originalmente todo lo que se escribía era en latín.
cuando cayó el Imperio Romano, eventualmente que empezaron a surgir las ciudades modernas, las universidades, etcétera, empezaron a surgir textos en las lenguas que se hablaban en cada lugar específico. Fue cuando le salió lo del Mío Cid, el cantar de Roldán, etcétera. Todos estos cantares de juglares que ya están escritos en español, en francés, etcétera. Es justamente eso se le llamó la lengua vernácula, porque era el lenguaje que se hablaba en cada lugar en particular, en vez de justamente este idioma, esa lengua franca que era el latín. También se puede hablar de la lengua vernácula a ciertos dialectos o a la forma de hablar, por ejemplo, de la Ciudad de México, se puede hablar de la lengua vernácula de la Ciudad de México. Entonces, vernáculo se refiere a algo que es originario o doméstico, que como nos decía Isis, justamente es algo que es local o regional específicamente. Entonces, es algo que es una acumulación del conocimiento ancestral. Hemos dicho que los pueblos originarios lo han hecho a lo largo de miles de años y hasta hace 200 años no existían los arquitectos. Entonces va a ser una arquitectura que va a haber sido hecha sin arquitectos o que va a haber sido hecha también sin ingenieros, porque se hacían construcciones que a lo mejor pueden resistir el viento, pueden resistir inundaciones, sismos, sin que hubiera ingenieros que calcularan para que no se cayera el edificio o la casa. Entonces, esto fue porque se cayeron varios, pero a lo largo de siglos y siglos de estar probando, prueba y error, se encontraron las condiciones adecuadas a la localidad específica. Y también, como no podíamos irnos y traer mármol de Venecia, lo que teníamos que hacer era utilizar materiales locales, lo que tuviéramos cerca y pudiéramos transportar fácilmente. Tampoco había tecnología, entonces no había luz artificial, no había aire acondicionado, entonces todo tenía que hacerse de manera natural. Entonces, por necesidad y por la propia naturaleza de cómo es adaptada la vivienda vernácula, siempre es vivienda sustentable. Y el problema es que ha sido olvidada a lo largo de los años, poco a poco, por parte de esta idea modernista que hablamos en la primera clase, que asociamos con calidad o con buen nivel de vida, con bienestar, el concreto y el vidrio. Y decimos, bueno, una casa de adobe tiene que ser precaria, que sí es cierto que hay muchas casas de adobe que van a ser precarias o de este otro sistema con cardos que van a ver ustedes leer ustedes en las siguientes, en la lectura de su tarea, que son viviendas precarias, porque tienen estos suelos de tierra, etc. Pero no, una casa de adobe no es precaria porque está hecha de adobe, es precaria porque la gente que la construyó tiene muy poco dinero y entonces no puede hacer una construcción adecuada. Pero uno puede construir un adobe o tabiques de adobe de calidad que tengan muy buena resistencia y que sea una vivienda adecuada. Es decir, podemos hacer buenas viviendas de adobe o buenas viviendas de concreto o de ladrillo, ¿no? Pero también se pueden hacer viviendas precarias de adobe, pero también se pueden hacer viviendas precarias de lámina o viviendas precarias aunque estén construidas con bloque, ¿no? Entonces, no necesariamente el material es lo que incide en qué tan precario o no es la vivienda. Y estas soluciones con materiales originales también nos pueden llegar a dar una mejor adaptabilidad a ciertos climas y en menores niveles socioeconómicos. Es decir, podemos hacer vivienda que sea digna, que también sea de adobe, por ejemplo. Entonces, en esta vivienda vernácula van a haber ciertos factores que van a influir o van a incidir en por qué es como es la vivienda. Entonces, en algunos lugares va a ser el clima el que va a ser preponderante y en otros lugares va a ser la situación cultural. A lo mejor decir es que esta forma que tiene la casa es debido a que la religión dice tal cosa, ¿no? Para nosotros va a ser más interesante la parte del clima, que es lo que estamos estudiando. Entonces, también hay que tener en cuenta que entre más extremo es el clima, pues lo que prepondera o lo que impera va a ser el clima. Y eso antes de saltar ya a las soluciones de vivienda vernácula, voy a regresar a la diapositiva anterior, que es el conocimiento indígena ancestral. Entonces ya hablamos nosotros de nuestro lugar en estos siglos de la naturaleza y que los que han logrado trabajar en conjunto con estos ciclos son los grupos indígenas, que también desde hace miles de años son los que fueron formando la vivienda vernácula y las civilizaciones ancestrales también fueron creando esta vivienda vernácula. Y entonces justamente esto nos lleva a que podemos aprender mucho de este conocimiento. Y que vamos a ver que en la actualidad ya hay muchos trabajos de organizaciones internacionales principalmente, porque
los países donde tenemos mayor cantidad de población indígena, muchas veces no, todavía existe un estigma muy importante, pero lugares como la ONU, en sus estudios de biodiversidad, que ya van a leer ustedes más adelante como parte de la tarea, ya está considerando este conocimiento indígena, porque resulta que el 70% de las tierras protegidas que todavía logran permanecer naturales son protegidas por grupos indígenas. Y que pues muchos de estos grupos indígenas viven de manera sustentable, al contrario de el resto de la población, que podemos tener un estilo de vida que es a costa de la naturaleza. Entonces, va a ser un sistema de conocimiento que va a estar incrustado en la tradición cultural de las comunidades y que va a ser muy diverso. O sea, va a tener desde partes de manejo ecológico, que es lo que más nos interesa a nosotros, pero tiene medicina tradicional, navegación celestial, oficios, matronería, subsistencia, que esto, bueno, la matronería todo es algo que se aplica mucho en la ciudad y es importante en las comunidades rurales, pero bueno, es muy diverso este tipo de conocimiento y está muy ligado a la parte comunitaria, a la parte espiritual y del lugar personal dentro de la comunidad. Además de tener estas ligas dentro de los elementos sociales, se les llama que es un pensamiento relacional, porque está fuertemente anclado con el lenguaje que se tiene, con el idioma, con el tiempo y con el lugar particular. Entonces va a estar fundamentado en el renovamiento para las generaciones posteriores, que es justamente la sustentabilidad. Y como ya dijimos, que un edificio para que sea sustentable tiene que estar fuertemente anclado a el lugar particular en el que se encuentra, pues esto también nos va a ayudar mucho. Y justamente va a tener que ver con la cosmogonía de la comunidad, es decir, cómo funciona el mundo, cuál es el lugar del hombre dentro del mundo en relación con la naturaleza, y eso nos va a llevar a un sistema ético y de valores. Entonces, es muy importante este conocimiento, no hay que despreciarlo, va a tener justamente esas soluciones locales que nos pueden llegar a alcanzar la sustentabilidad, pero también hay que usarlo con respeto, no hay que continuar con esta idea colonialista o extractivista de robar el conocimiento y aplicarlo. Sino que hay que verlo con respeto y ver que justamente estos grupos, o sea, podemos trabajar en conjunto con estos grupos para que nos ayuden a alcanzar estas soluciones. Entonces, ahora sí, regresando a la parte de vivienda vernácula, vamos a ver qué soluciones se han dado en diferentes climas para poder aprender de ellas. Entonces, al ver este tipo de soluciones, hay que tener en cuenta que no necesariamente, o sea, no es para que usemos el tipo de casa como tal en zonas urbanas, ¿no? No es para que veamos la casa maya y construyamos, vayamos a construir casas mayas en la Ciudad de México, porque no es viable, porque la casa maya es unifamiliar, ¿no? Y no va a ser tan fácilmente o directamente aplicable a algo multifamiliar o con mayor densidad urbana, ¿no? O que justamente porque les digo que no hay que ver el adobe como retrógrada, que vayamos a hacer edificios construidos de adobe, ¿no? Sobre todo hay que ver cómo ellos se han logrado adaptar de manera natural al clima y vamos a retomar justamente esas estrategias de solución bioclimática y también ver que ciertos materiales en ciertas zonas pueden ser adaptables o pueden ser utilizables o ciertas orientaciones o ciertos planos de vivienda, como nos comentaba Isis, un caso muy particular o un caso específico en el sureste del país, a un clima tropical cálido. Entonces, también hay que tener en cuenta que no solamente necesitamos construir vivienda sustentable para la Ciudad de México o para las grandes urbes del país, es decir, las zonas rurales o de menor densidad habitacional, las ciudades más pequeñas que tienen mayor espacio disponible, también necesitan vivienda sustentable. Y las condiciones a lo mejor son diferentes de la Ciudad de México. O sea, hay que tener en cuenta también que hay que construir vivienda para todos los estratos socioeconómicos. La sustentabilidad tiene que encontrarse tanto en la gente rica como en la gente que menos tiene. No en uno o en otro. Tiene que estar para todos por igual. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, esto es para que ustedes lo lean, estos puntos particulares se los voy a ir mencionando en cada ejemplo que vamos a ver, pero después aquí tiene un pequeño resumen de cuáles son las soluciones o los puntos más importantes para cada tipo de clima. Entonces, vamos a empezar viendo los climas fríos, que a lo mejor no existe tanto en México. En el norte del país sí hay climas bastante fríos, ya les había mencionado Durango, parte de Coahuila, Zacatecas, etcétera, en la Sierra Madre occidental, pero bueno, aún así es interesante ver el tipo de soluciones que se han dado para lugares fríos, que vamos a hablar principalmente de Canadá, del norte de Estados Unidos, etcétera, ¿no?
Entonces, el primer ejemplo, y un ejemplo muy importante de la vivienda vernácula, es el iglú, hecho por los inuits, o también se le llaman esquimales, para que tengan en cuenta que esquimal es un término despectivo, ¿no? Entonces, el término correcto son los inuits, que viven principalmente en Canadá y Groenlandia. Entonces, aquí ustedes pueden ver, imagínense la esfera del iglú y que cortamos y estamos viendo el perfil del iglú. Entonces, aquí vamos a ver un perfil de temperatura que vamos a hablar ya en la siguiente clase. Vamos a ver qué es un perfil de temperatura y cómo calcularlo, pero quiero que simplemente vean que conforme vamos entrando en el iglú, va aumentando la temperatura. Entonces, esto nos va diciendo cómo varía a lo largo de un eje la temperatura que vamos teniendo. Entonces, en el exterior, claro que hace un frío extremo, menos 20, pero puede hacer menos 40 también. Y nosotros, para poder vivir para estar en una vivienda, no podemos estar a menos 20. Lo más interesante del iglú es que resulta que podemos estar a menos 30 en el exterior y en el interior vamos a tener una temperatura de 20 grados, que es bastante agradable. Entonces, ¿cómo han logrado desarrollar esta solución para poder tener una temperatura agradable en el interior? De entrada, usaron el material local, porque si viven en la tundra, lo único que hay es hielo. Entonces, lo único que utilizan para construir es hielo y pieles de animales. No hay árboles, no hay tierra que podamos utilizar para construir adobe, por ejemplo. Lo único que hay es hielo. Y resulta que el hielo es un excelente aislante. Entonces, rápidamente aumenta la temperatura conforme vamos metiéndonos en una capa gruesa de hielo, pero claro está que el hielo no puede estar a más de 0 grados. A más de 0 grados se va a empezar a derretir. Entonces, si no tuviéramos más que esta capa de hielo, habría derretimiento continuo aquí y nos estaría lloviendo en el interior del iglú. Entonces, lo que se hace es poner una capa de pieles, y esa capa de pieles va a ser una capa de aire que va a funcionar como aislante. Y el aire es de los mejores aislantes que tenemos. Entonces, justamente el hielo se va a mantener a 0 grados sin derretirse, y ese resto del incremento de la temperatura va a estar dado por el aire. Entonces también, por ejemplo, nuestras exhalaciones que son calientes no van a entrar en contacto con el hielo y no van a generar ese derretimiento. Y todavía, para que ese aire no se esté moviendo y no esté generando convección, porque el aire es buen aislante y cuando está estático, tenemos que poner esta capa de piel que va a impedir que el aire se esté moviendo continuamente. Además, resulta que el hielo y estas pieles van a rebotar la radiación infrarroja o la radiación térmica emitida por los humanos, parecido a lo del efecto invernadero que hablamos, para que esté rebotando y esté aumentando la temperatura interior. Entonces, logra mantener una temperatura adecuada o confortable pese a las condiciones extremas que tenemos en el exterior. Además, por la forma que tiene y el uso de los espacios, es una solución excelente. También en esas partes, como hay poca vegetación, el viento suele ser muy fuerte y hay que defenderse de ese viento. Entonces está ligeramente enterrado, que ya dijimos que esta parte del subsuelo puede darnos mayor aislamiento, y va a haber una zona con mayor confort térmico y una zona con menores temperaturas. Y aquí es donde vive y duermen las personas, y aquí es donde almacenamos todas las pertenencias que se tengan, y también, por ejemplo, el trineo y los perros para los trineos pueden vivir en esta zona. Entonces, vemos también esa solución de tener una parte con mayor confort térmico y una parte donde no es tan importante el confort térmico. Y esta forma perfectamente aerodinámica que nos va a poder protegernos, permitir que resista a esas cargas generadas por el viento, y también que la pérdida de calor debido al viento sea la menor posible, que es lo que podemos ver aquí, cómo va aumentando la forma aerodinámica con respecto a una placa, un triángulo o un círculo que tiene esta parte alargada en el fondo, que es la forma que va a tener justamente el iglú. Entonces, justamente el viento, bueno, aquí nos está dando una forma, pero realmente el viento, lo ideal es que venga en el sentido contrario, también para que no esté entrando continuamente por aquí. Entonces, realmente es una excelente solución para un clima extremadamente frío. Otro clima también que es muy frío, pero no tanto, era el tipo de las viviendas que tenían los vikingos. Los vikingos en Noruega, en Suecia, pero sobre todo en Islandia, que era el clima más frío donde vivían los vikingos. Entonces resulta que ellos tenían azoteas verdes desde hace miles de años. Entonces tenían en el techo de sus casas, tenían un techo de pasto, una capa de tierra y de pasto que resulta que va a ser un excelente aislante, va a ser uno de los grandes beneficios que vamos a tener al poner azoteas verdes, ¿no? Entonces generaba gran aislamiento térmico este pasto, y aparte solían ser casas de 2 niveles
enterradas, metidas en la tierra, donde nos va a dar justamente esa masa, esa inercia térmica del subsuelo, parecido a lo que nos comentaba Rodrigo de las madrigueras, o la justificación de las madrigueras, es lo mismo aquí, y resulta que el nivel de abajo va a ser la cocina, y arriba va a estar el dormitorio. Entonces, todo ese calor generado en la cocina va a subir al dormitorio y va a hacer que tengamos una temperatura adecuada en el dormitorio, que también en la Europa medieval se aplicaba muchísimo. Por lo general eran casas de 2 pisos, donde abajo estaba el establo y arriba estaban los dormitorios, y entonces el calor generado por el establo calentaba, o en vez de perderse, ayudaba a calentar los dormitorios. En otro clima también bastante frío, que es justamente lo que les comentaba del pueblo Kwakiutl, en Columbia Británica, es decir, por Vancouver, en Canadá, ahí se está utilizando también el material local. Aquí lo único que había era hielo y se usaba hielo, pero aquí hay ya bosques muy frondosos y lo que vamos a utilizar es madera. Pero no vamos a utilizar bloques de adobe si no hay adobe disponible, ¿no? Lo que hay es madera al por mayor y utilizamos madera. Y aquí no hay madera, pues no vamos a utilizar madera. Ahí lo que tenemos junto. Entonces, resulta que aquí es donde se da el tipo de vivienda comunitaria, que también es bastante importante aquí. Es decir, vivimos muchas personas en un espacio menor para compartir calor, y también al pegar las casas estamos teniendo menor área expuesta, que era lo que vimos más o menos con los nidos de los pájaros. Entonces, aquí cada gran casa está compartiendo este muro, y es un muro menos que está perdiendo calor a través del viento. Otra cosa que se hace son techos con poca inclinación, donde la justificación es que caiga la nieve y genera una capa gruesa de nieve, pero obviamente la casa tiene que tener una buena resistencia estructural a esa carga importante adicional de la nieve, pero al igual que el hielo, la nieve es muy buen aislamiento. De hecho, es mejor aislamiento que el hielo, porque la nieve tiene mucho aire atrapado. Entonces, eso genera temperaturas más confortables en el interior, y resulta que son casas que son como cebollas, que tienen doble capa. Aquí, de hecho, podemos ver una casa sin la capa y otra con la capa. Entonces, hay una casa de madera y después se tiene otra casa de madera en el exterior. Y hay un espacio de aire entre las dos que genera aislamiento, y también genera un pasillo por donde se pueden mover fácilmente las personas sin tener que salir al exterior tan frío. Pero en verano, aquí en donde viven los inuits, en verano sigue siendo bastante frío y sigue habiendo nieves perpetuas, pero aquí en verano se derrite la nieve y hace un calor importante. Entonces lo que se hace es que se quita la otra capa de la casa, y entonces ya cambia la envolvente térmica, que vamos a ver qué es la envolvente térmica más adelante, pero el chiste es que el aislamiento es menor, y ya entonces se puede estar disipando el calor continuamente. Otro ejemplo que vamos a ver va a ser el de los tipis de los Sioux en el norte de Estados Unidos, ¿no? Que es muy icónico este tipo de vivienda. La idea es que era un pueblo nómada, entonces se podían mover fácilmente, y era algo que usaba poco volumen. Entonces, en invierno es fácil calentar esto, que es muy poco volumen de aire, que calentar algo que sea más grande. Y también en invierno podemos pegar los tipis para protegernos del viento, vivir más personas dentro de un tipi para tener este tipo de estilo de vida comunitario, pero como es más templado aquí el clima, en verano podemos separar mucho los tipis porque tenemos grandes praderas, grandes llanos, y que entonces fluya el aire, que esté bajando las temperaturas, y también que no haya tanta gente agazapada en un solo lugar para que no se esté acumulando demasiado calor. Entonces, vemos que también es importante la adaptabilidad y la modificación de estas viviendas a lo largo de diferentes estaciones conforme van variando las temperaturas. Este es otro ejemplo muy interesante, que van a ser las yurtas en Mongolia. Entonces, Mongolia también es un pueblo nómada, y también es un pueblo de las grandes estepas, y hay incluso partes muy desérticas, ¿no? Entonces, el viento es extremadamente fuerte, y también, entonces, ese viento puede dañar fácilmente una vivienda común y corriente. Entonces, la forma circular es para que tenga una forma fuertemente aerodinámica, y como esto es nómada, no es algo que está anclado. Aquí, el iglú, aunque es seminómada, es semipermanente esto, y pues tiene una mayor duración y tiene un mayor anclamiento, o por decirlo, una mayor cimentación, que aquí realmente pues simplemente es como una casa de campaña, ¿no? Clavarlo tantito y mediante lastres.
Y aún, entonces, los requisitos para que esto no se vuele, no se destruya, son mucho mayores. Y ahorita que les muestre el interior de la yurta, van a ver cómo es una estructura extremadamente ligera, y es sorprendente cómo es capaz de resistir esos vientos tan fuertes. Realmente va a ser una estructura como una armadura de varas de madera, y va a tener una tela alrededor que lo va a cubrir y va a tener esta tapa, ¿no? Entonces puedo cambiar la cantidad de telas, puedo poner doble capa para tener aislamiento en invierno, puedo tener una sola capa para tener menor aislamiento en verano, y justamente aquí está la idea de cómo es aerodinámico, y quiero que vean aquí el interior, la proeza estructural, que es poder resistir esos vientos que pueden tener varias decenas de kilómetros por hora, incluso rachas de cientos de 100 kilómetros por hora, por ejemplo, y es algo que va a funcionar por medio de la compresión en esto, y también muchas veces hay unos lastres que están tensando esta tela de arriba, pero a ver, me salté ahí. Pero esta parte de madera, realmente la capacidad de carga que tiene es poca. La mayoría de lo que está resistiendo es esta parte central y la tensión que tiene esta estructura. Entonces, ustedes habrán visto, a lo mejor les comentaron en sus clases de estructuras, de estas estructuras tensiles, que es principalmente el principio de la tensegridad, que fue inventado o descubierto por Buckminster Fuller, que también es el de los domos geodésicos, que también es una hazaña estructural impresionante. Entonces, a los que les interesa la estructura, pues pueden, si no conocen ese concepto de tensegridad, pues búsquenlo porque es muy interesante. Y hay algunos edificios, grandes edificios, que están basados en ese principio, ¿no? Es muy ligera, muy resistente y fácilmente desmontable. Se pone 2 personas con experiencia pueden desmontar esto en 3 horas, ¿no? Alguien sin experiencia se va a tardar varias semanas en desmontarlo. Entonces, como pueden ver, dependiendo de qué tan es un clima frío o templado, pero dependiendo de qué tan extremo es, y de acuerdo a las condiciones y materiales locales que se tiene, se adapta las condiciones particulares. No sé si tengan alguna duda hasta el momento de estas soluciones para los climas fríos y templados, antes de saltar a la parte de los climas cálidos, secos y húmedos, que son los que más nos interesan en nuestro Sí, país. doctor. Entonces, ¿cuál queda como el mejor aislante? ¿La nieve o el aire? O sea, el mejor aislante va a ser el que tenga la mayor cantidad de aire atrapado. Entonces, el mejor aislante realmente es el aire, pero el problema es que el aire se puede mover fácilmente. Entonces, si tienes algo que encierre a ese aire y haga que no se puede mover, va a ser muy buen aislante. No tanto como el aire que no se moviera. Entonces, cualquier aislante que sea muy poroso o muy poco denso va a ser muy bueno. Entonces, la nieve es un excelente aislante. Por ejemplo, vamos a ver de los aislantes artificiales que son como espumas, que, entonces, que tienen muchos orificios, mucha porosidad, pero el aire no se puede mover. Entonces, justamente el aire es el mejor aislante, pero tiene que ser aire que no se mueva. Y para que no se mueva, podemos lograrlo con cosas como la nieve, que va a ser casi el ideal, pero la nieve obviamente solo funciona a temperaturas muy bajas. Aquí en la Ciudad de México no vamos a poder aislarnos con nieve, ¿no? Entonces, básicamente, si pudiéramos poner aislantes como estos protectores que pone Amazon en sus cajitas cuando envía cosas, sería un súper buen aislante porque literal es aire encerrado en bolsas. Sí, sí, bueno, Amazon luego manda como unas bolsas como tal, ¿no? Que sería el ideal. De hecho, vamos a ver que por eso esa es la idea de las ventanas dobles. Si habrán visto una ventana doble, tiene un hueco en el medio. Entonces, ese aire está aislando porque es un aire que no se puede mover. Como es muy poco el espacio, no puede circular y hacer esta convección. Entonces, es el de los mejores aislantes. Pero ahí va a haber otro tipo de aislamiento que va a ser el poliestireno expandido, que no es más que el unicel. Entonces, hay una forma de podemos pegar bloques unicel a la casa para que tenga un muy buen aislante térmico. El unicel, pues, es prácticamente burbujas de aire envueltas en plástico. Entonces, vamos a tener una clase específicamente de aislantes, donde vamos a hablar de todos esos tipos diferentes de aislantes y cómo entre más porosos y menos densos, más se aproximan a ese ideal del aire estático. Bueno, vamos a ver entonces ahora las soluciones para climas cálidos, ¿no? Entonces es muy diferente la situación cuando tenemos un clima cálido seco que uno húmedo, que ya justamente lo habíamos comentado con Joxa en la clase pasada, que en un clima seco uno se puede poner a la sombra y eso baja mucho la temperatura, o en un clima seco uno puede sudar y eso le baja la temperatura a uno porque se evapora y genera este enfriamiento evaporativo, pero también
es muy reseco, entonces puede dañar fácilmente la piel. Y en el clima húmedo uno se puede poner a la sombra donde quiera y no va a haber forma de deshacerse de ese calor bochornoso. Entonces va a ser diferente las soluciones que vamos a tener para estos dos tipos de climas. Entonces, para cuando es un clima seco, demasiado extremo, donde la radiación solar es muy, muy intensa, la solución que se ha encontrado pues, es la vivienda subterránea, ¿no? Entonces, en diferentes partes del mundo hemos visto cómo se excavan túneles que es parecido a lo que vimos que hacían las madrigueras o las termitas, para vivir en una parte subterránea y evitar totalmente la radiación solar y tener toda esta masa térmica de la roca o de la tierra. Ajá, entonces va a ser justamente esta inercia geotérmica que ya comentamos, que conforme nos vamos metiendo en la Tierra, va siendo cada vez más constante a lo largo del día y a lo largo del año la temperatura. Entonces, por ejemplo, en Capadocia, pues es una importante atracción turística, estas viviendas donde lo que se hacía era protegerse de ese calor tan extremo que se tenía, ¿no? Otro ejemplo, pues, es la ciudad de Matmatá de los trogloditas en Túnez, que es la misma idea. Podemos ver como un pequeño patio central y las casas están en esta parte subterránea. Si ustedes buscan imágenes realmente de Matmatá, lo que van a encontrar va a ser el set de donde vivía Luke en la película de Star Wars. Justamente eso lo grabaron aquí en Matmatá y no es algo que suceda nada más en la ciencia ficción, sino que realmente hay gente que vive con ese estilo, porque es una parte, como ven, la vegetación, hay 3 palmeras en varios kilómetros a la redonda, es demasiado extremo y al vivir en esta parte subterránea podemos favorecer un poco esas temperaturas más constantes. Estos patios son profundos y son estrechos, entonces suelen estar a la sombra, pero también el suelo, vamos a verlo ahorita en una mezquita, absorbe la radiación, y entonces en la noche va liberando la radiación y no hace tanto frío, porque también aquí en la noche va a haber un frío intenso, un frío extremo. Otro ejemplo de vivienda subterránea lo podemos ver en China, en Henan, en Shanxia, y es la misma idea, ¿no? Justamente vemos patios centrales, que toda esta parte interna pues son casas interconectadas, vemos escaleras, etcétera, pero pues la idea es justamente protegerse de... Aquí sobre todo principalmente están protegiendo de un frío también. Los inviernos en Henan son extremadamente fríos, menos 30 grados, entonces también eso ayuda a esa parte de vivienda subterránea a protegerse de ese frío tan intenso. Por el otro lado, en zonas desérticas, donde el viento es muy importante, se hizo este desarrollo que va a ser las torres eólicas, que es una forma de aprovechar la energía eólica o la energía del viento, y esta solución fue hecha en Irán y Bahrein a lo largo de los siglos, pero también es algo que por ejemplo, se podría aprovechar en Coahuila, donde el viento es muy fuerte, ¿no? Entonces, ya dijimos que hace mucho calor y que el clima es muy seco. Puede haber mucho viento, pero ese viento realmente nos va a resecar la piel. Entonces, lo que vamos a hacer es vivir en una parte interior a la sombra, pero porque la sombra baja la temperatura y el viento entra aquí y esto es un ducto que va a meter el viento y lo va a canalizar hacia a las habitaciones para tener un tipo de ventilación natural. Pero lo que se va a hacer se llama Malcaf, este captador de viento, estas torres eólicas, perdón. Entonces, entra el viento y también se tiene una fuerte bajada vertical para que se pueda sedimentar o pueda caer todo el polvo que pueda tener, porque tampoco queremos que entre toda la arena, y ese viento va a pasar vamos a tener una ventilación natural sin tener ningún ventilador o climatización, bajando las temperaturas y después va a poder salir. Entonces vamos a estar favoreciendo una ventilación cruzada continua. Y aquí hay una pequeña representación de qué es lo que se hace para bajar todavía más la temperatura del viento. Lo que hacemos es aumentar la humedad relativa. Vemos que ese enfriamiento ese aumento de humedad va a bajar la temperatura a través del enfriamiento evaporativo, a través de la absorción del calor latente. Se convierte el calor sensible, que es el que representa la temperatura, en calor latente, que es el de la humedad. Entonces se puede pasar el aire a través de unas ollas con agua, unas ollas mojadas. Ven, aquí se tiene como un tipo de filtro y esta pequeña pozo de agua para poder disminuir la cantidad de polvo que lleva y también para aumentar la humedad y bajar la temperatura, o podemos pasarlo a través de vegetación, de árboles, o que entre el viento y que pase a través de una fuente. Por eso también hay muchas fuentes en los patios internos, en las casas
tradicionales árabes, ¿no? Entonces, entra el viento, ese viento se enfría al aumentar su humedad relativa y aumenta las condiciones de confort, y ese viento permite que haya, bajen las temperaturas o que baje el índice de calor que va a haber en el interior. Es una buena solución para un lugar árido, extremo. Y esto es otro ejemplo ya muy cercano realmente a lo que hay aquí en México, a unos kilómetros de la frontera con México, que es Taos, ¿no? El pueblo de Taos, en Nuevo México. Y la idea va a ser esto que es muy importante. En un clima cálido, seco, lo más importante son los muros, porque los muros es lo que va a dar la inercia térmica, es decir, va a mantener constante esa temperatura. Mientras en un clima cálido húmedo lo más importante va a ser el techo, porque nos protege de la precipitación, y lo que queremos en un clima húmedo va a ser mejorar el viento que estamos teniendo. Entonces, cálido seco, lo importante es el muro; cálido húmedo, lo importante es el techo. Entonces, aquí además, como está en una meseta muy grande, que también es la meseta en la que está Sonora y parte de Chihuahua, está esto a 2.000 metros, de 1.500, creo, más o menos de altitud. Entonces también hace mucho calor y es desértico, es el desierto del Mojave, ¿no? Entonces, hace mucho calor en el día, mucho frío en la noche, y en invierno también hace bastante frío, incluso puede llegar a nevar. No llueve nada en verano, o no llueve casi nada, pero en invierno puede llegar a nevar, ¿no? Entonces, es una estructura de adobe, y como pueden ver, es un adobe muy bien construido, y es un adobe tan bien construido que puede resistir hasta 5 pisos esta estructura, ¿no? Lo que es espectacular. La idea es que la losa es muy delgada. Vamos a ver por qué, cómo varía la radiación solar que absorbe con respecto a la estación, una superficie horizontal y una vertical, pero lo importante es que la que más radiación absorbe es la superficie horizontal, es decir, la losa o el techo. Entonces queremos minimizar eso para que no esté absorbiendo tanta radiación en verano, pero queremos que estos muros sí absorban en invierno la radiación solar y la estén liberando lentamente en la noche. Entonces es importante muros de adobe gruesos y losas muy ligeras. Las losas son, y también tienen tierra de sobra, entonces hacen sus paredes de adobe, y hay algunos vegetación con la que pueden hacer estas losas con troncos que además le dan la resistencia para poder construir a mayores niveles. Y aquí regresamos en un clima cálido, seco, a la vivienda comunitaria, a la vivienda compacta, que es lo que les hablé de los nidos. Los nidos funcionan también tanto para los nidos en condominio, funcionan tanto para climas muy fríos como para climas muy cálidos. Entonces, minimizamos el área que está recibiendo radiación solar, y también minimizamos el volumen de aire que se puede sobrecalentar. Entonces aquí, si quieren, ustedes pueden verlo con calma, ver un detalle de cómo es la orientación geográfica del pueblo de Taos, para que ustedes puedan ver cómo está hecho para que favorecer la dirección del viento, que haya una ventilación cruzada. Aquí pueden ver un detalle constructivo de cómo se mezcla el adobe con este sistema de la losa, como realmente no hay un sistema de escaleras para hacer un muy buen sistema monolítico de marcos, y todo para subir a diferentes niveles uno tiene que subir por estas escaleras exteriores, ¿no? Y eso es lo que permite que tengan hasta 5 pisos en ciertas partes de ciertas construcciones, ¿no? Entonces no es algo moderno, contemporáneo, las viviendas multifamiliares. Otro ejemplo en Petra, ustedes recordarán, Petra fue construido por la civilización nabatea en Jordania, junto a Israel. También es un desierto muy cálido, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan que hablamos del cañón urbano, pues en un cañón natural se genera el mismo efecto, ¿no? La sombra continua baja las temperaturas, se generan fuertes corrientes de viento, y además, como construyeron dentro del macizo rocoso, hay una inercia térmica muy importante. Otro ejemplo va a ser los domos desérticos de abeja, que los tienen ciertas comunidades en Siria. Dicen que parece como un panal de abejas. Y si ustedes recuerdan, también en la clase pasada de clima dijimos que a mayor área se distribuía la radiación solar, y eso hacía que eso lo vimos nosotros dependiendo del ángulo de incidencia, ¿no? Se distribuía en una mayor área y era menor la radiación por metro cuadrado. Pero también en una superficie curva, el área que va a estar incidiendo una cierta cantidad fija de radiación solar, pero el área expuesta es mucho mayor.
Entonces, la radiación solar que está recibiendo es mucho menor, pero también vamos a ver que la radiación térmica infrarroja que se pierde de onda larga va a depender del área superficial. Entonces, al maximizar el área superficial, entonces estamos maximizando la pérdida de radiación infrarroja y está enfriándose en la noche estos domos. Entonces dice, menor radiación solar, pero mayor enfriamiento radiativo. Y aquí está, les sirve, este es el tamaño de la puerta, entonces son varios metros de altura, y es parecido a lo que nos llegó a comentar Isis hace un rato. Favorece techos altos, que también en Mérida se ve mucho en las casas, donde se da la estratificación térmica. Ustedes recuerdan que el aire caliente es menos denso y el aire frío es más denso. Entonces, si yo tengo una columna de aire, naturalmente el aire caliente se va a ir para arriba y el aire frío se va a ir para abajo. Y como es un techo muy alto, los humanos vivimos en esta parte baja y eso naturalmente enfría la situación, la condición interior, ¿no? Y da mayor confort. Otro ejemplo que vamos a tener aquí, que va a ser en Túnez, va a ser la mezquita de Cairaguán, que también son climas parecidos a los que tenemos en el norte del país. Entonces, aquí hay una plaza muy grande que nadie va a estar en esta plaza cuando el sol esté pegando con todo. Pero como es desértico, en la noche baja muchísimo la temperatura. Entonces, en el día, esta plancha de concreto absorbe radiación solar y en la noche uno puede convivir en esta plaza porque va a estar liberando lentamente esa radiación, mientras que en el resto de la ciudad las temperaturas bajaron muchísimo. Otro ejemplo interesante va a ser el de Mesa Verde en Colorado, las kivas, o era el tipo, así como se llamaba el asentamiento, son las kivas en Mesa Verde, y la idea es que es una concavidad natural. Entonces vamos a ver que muchas veces el diseño que queremos para invierno y para verano es contrario. En invierno queremos recibir la mayor cantidad de calor y en verano queremos evitar la mayor cantidad de calor. Entonces en invierno yo quiero que me pegue el sol para recibir calor y evitar el viento para evitar perder calor. Y en verano yo quiero que me pegue el viento para llevarse el calor y evitar el sol para que no me sobrecaliente. Entonces justamente por la orientación de los puntos cardinales que tenía esta concavidad natural se comportaba de manera ideal en invierno y en verano, y allí fue donde se construyó este asentamiento en Mesa Verde, ¿no? Y justamente aquí pueden ver una foto de cómo se ve en la realidad Mesa Verde en Colorado, ¿no? Entonces, uno puede ver estas ruinas y pensar que es muy, es el término, muy poco tecnológico, muy primitivo, pero realmente la justificación del diseño, pues es algo que muchas veces ni siquiera nos pasa por la... Es algo que tendrás que hacer forzosamente en la actualidad y es lo que vamos a estar viendo en esta clase, pero es algo que se nos olvida en la actualidad y esta civilización lo comprendía a la perfección, que es el diseño bioclimático. Este otro ejemplo también me encanta, es el Togun. El Togun es este tipo de edificio y es del pueblo Dogon, que se encuentra en Mali. Entonces la idea es que esto es un lugar de reunión donde la gente se sienta a platicar y platican cosas que tienen que ver decisiones comunitarias, pero únicamente puede estar la gente sentada. Esto tiene una altura, no sé, de 1,40 m, entonces únicamente uno puede estar en 2 asientos. La idea es favorecer la buena convivencia porque dicen que es difícil pelearse o difícil gritar si uno está sentado o si uno se empieza a acalorar la discusión, se puede parar uno y empezar a golpes, que aquí no se puede dar eso. Y como es una zona desértica, tenemos toda esta paja en la parte superior que van a estar rociando en las noches con agua. La idea es que esto se esté evaporando continuamente y eso va a bajar de manera importante la temperatura en esta parte. Se están aprovechando el enfriamiento evaporativo y también favoreciendo la ventilación cruzada porque es algo que está muy abierto. Esas son las soluciones del clima cálido seco, donde vimos que principalmente la idea es favorecer mucho la orientación geométrica o absorber la radiación solar cuando se quiere y cuando no se quiere, tener mayor área superficial para diluir la radiación solar o aumentar el enfriamiento radiativo y la masa térmica, sobre todo en muros. Entonces, en climas cálidos húmedos, que es la parte cálida del sur del país, lo que queremos es tener la mayor ventilación que podemos. No podemos agregarle humedad al aire porque el aire ya tiene la mayor humedad posible. Entonces no hay forma de enfriarse con esta solución que decíamos aquí de aumentar, pasarlo por agua, pero lo que sí podemos hacer es favorecer la mayor cantidad de viento posible para que
eso nos genere cierto enfriamiento, pero también la precipitación va a ser muy fuerte, entonces necesitamos tener un muy buen techo para protegernos de la precipitación. Entonces, en un clima cálido, húmedo, el techo va a ser lo más importante. Muchas veces, como se vive a las orillas del río, se construyen estas cosas elevadas que se van a llamar las palafitas. De hecho, en partes de Tabasco también se puede ver, incluso en partes de Veracruz se puede ver esta vivienda en palafitas. Esta seguramente es del sureste asiático, pero también no solamente eso nos ayuda a ajustarnos a la variación de los niveles de agua del río, sino que también haya ventilación por la parte de abajo. Y entonces también estamos perdiendo calor por esta parte y podemos ver que es porosa la pared para que permita que entre el viento y baje un poco la temperatura. Y ya como último ejemplo quiero presentarles la casa maya. La casa maya también va a tener un techo de palapa, que aquí tenemos la palapa, que es una invención espectacular porque es impermeable, no se le puede llover lo que sea, pero no se le va a meter el agua. Tiene mejor comportamiento térmico que la lámina, que es por lo que se ha sustituido en muchos estratos socioeconómicos bajos. Y bueno, es un material regional, ¿no? Sobran las palmeras, ¿no? Entonces podemos construir fácilmente la palapa. Y también tiene cierta permeabilidad al viento la palapa. Ahora, la casa maya tiene esta forma, donde va a tener dos puertas opuestas y la idea es que pueda entrar el viento de manera cruzada. Ya veremos cómo se favorece un poco más analíticamente, cómo calcular esa ventilación natural, pero vemos que muchas culturas, sin poder hacer esos cálculos técnicos, pues sabían cómo favorecer la ventilación natural. Y hay dos tipos de paredes en las viviendas, en las casas mayas. Una puede ser este tipo de pared calada, que es la misma idea de tener porosidad y permitir que entre el viento, pero también aquí hay fenómenos meteorológicos muy intensos, lluvias extremas, huracanes, etcétera. Entonces puede haber también un tipo de vivienda sólida con algo parecido al adobe que va a proteger de las tormentas, ¿no? Entonces podemos ver que hay diferentes soluciones para diferentes tipos de climas, que se puede tener una vivienda sustentable y de calidad sin tener que utilizar altas tecnologías o grandes costos, y todo va a depender de usar materiales locales, usar soluciones locales, aprender de lo que ya se hace sin tecnología, y mucho tiene que ver con la orientación del lugar, con la grosor de los muros, la masa térmica, inercia, etcétera, ¿no? De acuerdo al clima particular. Entonces, nuestro trabajo es ver cómo podemos aprovechar esto a núcleos urbanos de mayor densidad, cómo podemos verlo en departamentos multifamiliares y pues con viviendas a lo mejor más modernas que cumplan con los estándares de calidad que espera la población en zonas urbanas como la Ciudad de México, ¿no? Pero lo primero es aprender de lo que se está haciendo en esta parte y ver que no se requiere invertir grandes sumas de dinero. ¿No tengan algún comentario de estas últimas partes que vimos de las soluciones para climas cálidos? Yo tengo dos dudas. ¿Qué pasó? Primero, ¿la torre eólica y una chimenea térmica podrían considerarse como lo mismo o realmente son similares, pero Es diferente, es diferente. De hecho, es contrario el efecto. Aquí la torre eólica entra el viento, se enfría y sale por acá. En la chimenea térmica, que la vamos a ver en la clase de ventilación natural, aquí lo que se calienta, se pone una superficie muy oscura para que se caliente, y entonces realmente lo que va a hacer es que, como es menos denso el aire caliente, va a favorecer el flujo, pero en el sentido contrario. Va a salir por la chimenea, como en una chimenea normal. Entonces sí, es parecido, pero es diferente. Aquí estamos, pero la torre, la chimenea funciona con radiación solar. Entonces puede no haber viento en el exterior y aún así va a funcionar siempre y cuando haya sol. Esta funciona con viento que hay en el exterior. Si no hay viento por afuera, no va a funcionar este flujo que tenemos. Entonces, se usa para cosas, o sea, son soluciones similares, pero para condiciones ligeramente diferentes. Ok, y la otra, creo que sí lo dijo, pero vamos a ver más adelante a detalle cuándo se va a priorizar el muro o el techo de cierto grosor respecto a la temperatura. No me quedó muy claro eso. Sí, claro, mira, Teo, principalmente en los climas cálidos, secos, lo más importante es la masa térmica en los muros. Entonces, por eso hay casas con muros muy gruesos. Pero vamos a ver más adelante por qué es el muro más, o por qué queremos masa térmica en el muro y no en el techo.
Eso tiene que ver con la geometría o el movimiento del Sol. Eso lo vamos a ver en unas clases más adelante. De hecho, van a tener que hacer un cálculo, creo, para su serie. Ok, gracias. De nada. ¿Qué pasó, Ángel? Sí, respecto a de los últimos tipos de casos que estamos viendo, bueno, ahí el material usado, como decía, se usa mucho el que está al alcance, ¿no? El que está ahí en la zona. Igual esto tienen una vida útil así muy diferente, tal vez a la de una casa tradicional. Hay que estarlo cambiando muy seguido, por ejemplo, lo que es la palapa y Claro, sí, o sea, la palapa hay que estarle dando mantenimiento, hay que estarla modificando. También esto de adobe, pues esto hay que estarlo reparando. De hecho, si ven, a ver, ven la primera diapositiva. Esta es las casas del pueblo Musgum en Camerún, que también son como, es como que un adobe, pero un adobe, no son bloques, sino que es como que toda una unidad, como si fuera colado, por así decirlo, y ven que lo tienen que estar reparando. O sea, esto es considerablemente menos resistente que el concreto, pero tampoco el concreto es, o los ladrillos tampoco es como que nos vayan a durar toda la vida. O sea, la acción de la naturaleza es implacable y sí, todo tiene una vida útil. Pero sí, en estos materiales, no, y esa duración es sobre todo del material, no tanto de la orientación o del tipo de solución, porque yo podría construir esto con unas palafitas de concreto y que tuviera una mayor duración, ¿no? Pero sí, estos materiales naturales tienen por lo general una menor vida útil. Sí, eso es importante. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no, les doy las respuestas del examen número 2, que no me había dado tiempo de dárselas la clase pasada. Vamos a dejar de compartir la pantalla y les leo las respuestas del examen, ¿no? Que fue su examen número 2, les digo que sacaron, hubo alguien que no lo contestó, ni modo para ellos. Sacaron 8 de promedio, está bien. Vamos a verlas, no, a ver dónde está. Las preguntas. La primera pregunta era, ¿no es una cualidad de un sistema resiliente? Y eso se lo puse desde el primer examen como preguntas con negativos para que vean más o menos cómo pueden llegar a ser las preguntas. Entonces hay que leerlas con cuidado. Entonces, la que no es una cualidad es la de protección. Varios contestaron robusto, pero robusto sí lo vimos hasta con el ejemplo de una red y hablamos del sistema Kutsamala, etc. C.S. Holling propuso un equilibrio dinámico. De hecho, esto muchos la tuvieron mal y otras la tuvieron mal, muchos, pero ahora en esta clase les puse en negritas y subrayado lo del nuevo. C.S. Holling propone un equilibrio dinámico. El paradigma anterior era el equilibrio estático y él propone el cambio al equilibrio dinámico. Esto es muy importante porque el equilibrio dinámico es fundamental para la idea de la resiliencia. El grupo resiliente de Emily Werner, también esto se lo subrayé y se los puse en negritas, era el que respondía mejor a las adversidades, porque ser resiliente es responder bien ante las adversidades. Varios contestaron que era el que imitaba a sus padres. No es un elemento de la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México. Seguridad alimenticia, no aparece, ¿no? Aunque también es un problema importante en la ciudad, ¿no? Se debe promover de manera prioritaria la resiliencia en asentamientos de bajos recursos. Muy bien. Escoge el elemento del desarrollo urbano actual que es problemático, la gentrificación. Excelente. Escoge el enunciado falso. Un edificio sustentable es sustentable en cualquier lugar donde se encuentre. Esto era de lo que no les mandé a ver en el video de la primera clase. ¿Qué plan urbano sigue Guanajuato? Orgánico. Hicimos el ejemplo, ¿no? Del de Milton Keynes es uno planeado, ¿no? El de orgánico, el de Guanajuato fue creciendo como le dio a entender, ¿no? Escoge el elemento que no sea un mecanismo de control de metabolismo urbano, flujos materiales. Los flujos materiales justamente parte de esta caja negra del metabolismo urbano, pero si ustedes se acuerdan, había como que algo arriba y algo abajo que era los mecanismos de control y era pues la sociedad, la economía y las redes de gobernanza. ¿Qué característica no prioriza el modernismo arquitectónico? Las zonas peatonales, eran diseños para carros. Y ya es todo. Vamos a tener, ya que se nos acaba el tiempo, pero va a tener puente, entonces no tenemos clase el miércoles. La tarea de esta clase no es para el miércoles, sino que es para el lunes.
También ya tienen el siguiente examen, que es de la clase de clima y de esta clase de vida vernácula. Yo espero poder subirles al rato, que no tardarme más en subir el video de la clase. Es para el lunes también, no se les olvide. Ya la tarea 3 y 4 vi que no todos la contestaron, hubo como 3 que no contestaron las tareas, y recuerden que si pasa de cierta cantidad de tareas que no contestan, van a reprobar automáticamente la materia. Entonces, son bastantes tareas, entonces no empiecen mal el semestre, ¿no? Y ya esto, o sea, ya se pueden ir desconectando, o si alguien tiene una duda puede preguntarla 1 o 2 minutos, ¿no? Oiga, profe, entonces las tareas y los exámenes, bueno, el examen, ya están las calificaciones ahí en la plataforma de Classroom. Sí, tengo que irlo calificando, pero hasta el momento ya tienen los primeros 2 exámenes y las primeras 2 tareas. Yo espero ahorita en una media hora subirles al menos otra tarea calificada. Pero sí, está en la plataforma de Classroom. Ok, Profe, gracias. una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Hay forma de ver mis respuestas de los otros exámenes? Porque ahorita las quería comparar con lo que estaba diciendo, pero no encontré la manera de verla. No, no se pueden ver. Acuérdense de qué contestaron. Ok, vale. Va, de nada. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, bueno, pues nos vemos hasta el lunes y disfruten del puente. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.